Ellos habían visto morir a Jesús en la cruz y ya a esa altura habían escuchado que había resucitado. Sin embargo, todavía no lograban ver con claridad. Por eso ellos van caminando cabizbajos, con desesperanza, con profunda pena. Y es ahí donde Jesús trae luz a quienes no ven con claridad. Y les explicó que toda la Biblia se trataba de Él. Hola, quisiera partir haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Cómo está tu visión, tu vista? Probablemente si tú tienes más de 40 años, te has comenzado a dar cuenta que hay cosas que te cuestan ver con la nitidez que las veías hace 20 años atrás, ¿cierto? Incluso, a lo mejor algunos han tenido que empezar a estirar sus brazos para alejar y leer bien esas palabras en un libro o en un diario. Incluso puede ser que ya te está costando quizás manejar de noche o ver de lejos. Lo cierto es que la falta de visión puede empezar a limitarnos e incluso llegar a ser muy peligroso tanto para uno mismo como para otras personas. Para uno mismo, dolor de cabeza, cansancio y muy peligroso si es que llegáramos a tener un accidente, un choque, afectar a otras personas también. ¿Sabías que Dios ocupa muchas veces esta imagen, la dificultad para ver, la falta de visión, para hablar de una realidad profundamente espiritual en el ser humano, respecto a la comprensión de sus planes relatados en la Biblia, y lo peligroso y dañino que puede ser no ver con claridad lo que Dios nos cuenta? Hay muchas personas que a veces ven borroso el mensaje de la Biblia, entendiendo a un Dios enojado, lejano, viéndolo como el gran aguafiestas del ser humano. Otras personas ven cosas con más claridad. Conocen algunas historias bíblicas, algunos personajes bíblicos, incluso han llegado a ver la Biblia como un manual de consejos. Sin embargo, no logran ver con claridad el mensaje que Dios quiere para el ser humano. Pero la buena noticia es que es Dios mismo el que da vista a los ciegos, el que trae luz en medio de la oscuridad. Hay un relato en el Evangelio de Lucas donde después de la muerte y resurrección de Jesús, 2 de sus discípulos van caminando cabizbajos y desconcertados y Jesús se les apareció en el camino. Pero Lucas, el Evangelio de Lucas 24, verso 16, nos dice que no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Estos discípulos habían estado con Jesús, habían visto los milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado los anuncios de su muerte y de su resurrección. Ellos habían visto morir a Jesús en la cruz y ya a esa altura habían escuchado que había resucitado. Sin embargo, todavía no lograban ver con claridad. Por eso ellos van caminando cabizbajos, con desesperanza, con profunda pena. Y es ahí donde Jesús trae luz a quienes no ven con claridad. Y les explicó que toda la Biblia se trataba de Él. Es como si les hubiera dado lentes para entender de forma correcta toda la Escritura, toda la obra de Dios en medio del ser humano. Mira lo que dice el verso 27 del capítulo 24. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús les estaba revelando el centro de los planes de salvación de Dios, esa salvación que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la salvación de las consecuencias de nuestro pecado, la muerte, el juicio de Dios. Y por lo tanto les está diciendo que toda esta salvación relatada en la Biblia, todos estos planes de Dios tienen su centralidad en Él, hablan de Él, están hablando de Jesús mismo.
Así entonces, con estos lentes que son Jesús, podían entonces descubrir que Jesús está brillando desde el comienzo de la historia. Cuando Dios creó, con el poder de su palabra, así todo existe por Él y es para Él. Jesús entonces es el hijo de esa mujer anunciado en Génesis 3, que la serpiente mordería el talón, pero Él le aplastaría la cabeza. Jesús entonces, ese es el nuevo Adán, un nuevo hombre que en vez de traer muerte a toda la humanidad, traería vida y vida eterna. Jesús es un mejor Moisés que intercede por el pueblo, que abre un camino de salvación que nadie puede cerrar. Jesús es el verdadero Cordero que muere en lugar de su pueblo para perdonar nuestros pecados. Jesús es el agua que da vida, el pan que desciende del cielo, que alimenta para vida eterna. Jesús es el Rey eterno, más grande que el Rey David y más grande que incluso el Rey Salomón, un rey que trae verdadera victoria, libertad y paz y un reino eterno. Jesús es aquel que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, como la de Daniel 12, que dice que muchos de los que duermen se despertarán para vida eterna. Entonces, siendo Jesús el centro de la salvación de Dios y los lentes para entender esa salvación, tú y yo necesitamos conocer más a Jesús, más profundamente, con más claridad, para que con más claridad podamos entender la Biblia entera y así no tropezar. No tropezar viendo a un Dios lejano, enojado y borroso. No tropezar sin entender que Él nos perdona, nos ama, ya que eso trae profunda tristeza, falta de propósito en la vida, desesperanza y en última instancia muerte y muerte eterna. Pero cuando al fin comprendemos quién es Jesús y a través de Él entendemos todo el plan de salvación para el ser humano, es ahí cuando nuestros corazones arden de emoción y alegría al ver con claridad que Dios siempre ha mostrado su amor y su salvación a través de su Hijo Jesús. Y nos ofrece vida abundante y eterna en Él. Así entonces nos llenamos de esperanza, de convicción, de propósito y el deseo de caminar con claridad con Jesús, de la mano de Jesús, hasta el día en que nos encontremos con Él, al finalizar esta vida y comenzar la eternidad.